Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu no walejlla kasani ankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas suti Maggie kunan aparimusaykichis kay takiy runa Vanessa Áñez nisqata imarayku pay wicharichimuq mosoq video canal nima chayraykus qhawarisunchis chantapis biografian masqarini tarini kay rapigoogle.com nisqapi chayta ñawipurishaykichis astawan ñawpaqman kunan apachimunani hatun k'apiy makita hatun paykunata pichus qillqamunku pichus suscribikamunku kay canalman paykuna kanku Aldo Albornoz, Real Fields Studios, Quinta Sinfonía, Estraniel, Sandro Álvarez, Kevin Diemti. Kay Real Studios y Quinta Sinfonía agradecikamunku imaynatachus qayna qhawarirqanchis takiy runasta kay Ecuador manta paykuna sumaqta takirimurqanku paykuna agradecikunku imaynatachus yanapashanchis takiyninta ñawpaqman apashanchis chayman hinapis runa riqsinqa chantapis kay Kevin Diemte kikillantataq paypis agradecikamun imarayku pay artista qayna takirimun chaypis agradecikamun imaynatachus qhawarisqanchis videosninta chayman hina paykunapis astawan llamk'arirqanku kusisqas imarayku rikhukursan videosnin chayraykus paykuna agradecikamun chantapis kay Estraniel paypis agradecikamun payqa baterista kay grupo Arraigo Folclórico chay grupo manta pay sumaq batería tokarin chayman hina paypis agradecikamun imaynatachus qhawasqanchista kay videonkuta kunan parlarish Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la cantante Vanessa Áñez. Ella ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. Anteriormente ya les había leído su biografía un poco extensa, pero hoy voy a leerles un poquito de su biografía para que no olviden de quién es ella. También mandar un saludo y un apretón de manos a aquellas personas que me han escrito y que se han suscrito al canal. Ellos son Aldo Albornoz, Real Field Studios, Quinta Sinfonía, Estraniel, Sandro Álvarez, Kevin Dienti. Real Field Studios y Quinta Sinfonía. Ayer hemos visto uno de los vídeos que han subido y ellos nos agradecen el haber visto y compartido con todos ustedes, aquellos que han visto su vídeo. También han dejado una información de qué significa Quinta Sinfonía. Están en el vídeo para que ustedes vean, lo lean también. Más cuando vuelva a subir un vídeo de Quinta Sinfonía se los leeré para que ustedes se enteren. Kevin Dienti es el cantante que también se agradece el haber visto su vídeo, pues se sienten, ¿cómo les puedo decir?, alegres, ¿no?, de que sus vídeos están siendo vistos y ellos van a seguir trabajando más, con más ahínco, se puede decir. También Staniel es el baterista del grupo Arraigo, también nos agradece el haber visto su vídeo y disfrutar del folclore boliviano. Así también ellos pues van a seguir trabajando también porque cada vez vamos a compartir sus vídeos de todos los artistas que ya hemos visto en este canal. Y yo estoy suscrita y pues sucesivamente cuando vayan subiendo sus nuevos vídeos automáticamente a mí me llegan las notificaciones. Iré compartiendo con todos ustedes todos los vídeos nuevos. Ahora vamos a leer quién es Vanessa Áñez y ya luego pues vamos a irnos al vídeo. Vanessa Áñez es una cantante de nacionalidad boliviana. A los 4 años grabó su primer cassette de canciones cristianas junto a su papá y desde ahí no ha parado. Estudió música desde sus 8 años en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, Bolivia. En noviembre, Vanessa fue la representante boliviana en los Latin Grammy. También le ha cantado al Papa. Es una cantante ya reconocida internacionalmente, también nacional e internacional. Aquellas personas que quieran profundizar alguna biografía se van a vanessaseans.com y ahí van a encontrar toda su biografía de Vanessa, o sea, absolutamente todo. Ahora vamos a irnos al vídeo. Vanessa Áñez va a cantar Pliqui Pliqui y video oficial Pliqui Pliqui, ¿no? Yo no en quechua no lo puedo traducir porque no sé qué es Pliqui Pliqui, pero vamos a
viendo el vídeo nos vamos a enterar. Vamos, esperemos que sí. Ya saben que como siempre yo lo que sienta, pues lo que piense, lo que entienda de la canción les voy a comentar y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kankuna llaqtamas y matachus jawarinkichis uyarinkichis chaymajina qankunapis qillqarimuychis caja comentarios chayman noqa kutichimusaykichis qillqaykunata kunan qhawarina. Pliqui pliqui, Vanessa Áñez, pliqui pliqui. Se van a chicotear. No, chicos, te van a tratar. Vanessa. Si a tus amigos ya no visitas seguido, y si a la cancha solo sales con tu hijo, si ahora no bebes como cuando eras soltero, y ya en tu grupo de WhatsApp te descubrieron. Déjame decirte, querido amigo, en un pliqui pliqui te has convertido. Déjame decirte, querido amigo, en un pliqui pliqui te has convertido. Si te portas mal, si te portas bien, nunca está de más. Te van a retear. Si te portas mal, si te portas bien, nunca está de más. Te van a retear. Vanessa. Es una cumbia con humor, ¿no? Es como decir, cantarle de qué es lo que hacía antes un hombre y qué es lo que no puede hacer ahora cuando ya está casado. O sea, cuando ya tiene su mujer, es por eso que los cantantes está con fregona, la otra con, el otro con plancha, el otro con la batería está con las ollas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando están en pareja, pues es obvio que tienen que hacer las cosas por igual. Pero normalmente otras personas o otros hombres o sus amigos te dicen te se han vuelto en mandarina, como en este caso pliqui pliqui te van a dar, es como si te van a dar un azote, ¿no? ¿Por qué? Porque no le deja beber, no le deja todo lo que están viendo. Para mí es una canción con humor para que los hombres pues por lo menos lo piensen antes de casarse, qué es lo que va a haber y también saber que cuando uno se casa tiene que hacer todo por igual. Más que todo cuando la mujer está embarazada ya es un poquito complicado dependiendo a la situación de la mujer, porque a veces hay otras mujeres que son fuertes que pueden hacer todavía sus cosas hasta el día del parto, pero hay otras mujeres que tienen un embarazo riesgoso, pues que es muy difícil que todo el tiempo del embarazo tiene que estar en reposo. Y en este caso, pues el hombre no puede hacer nada de lo que hacía antes porque sus amigos le avergüenzan, ¿no? Eso es lo que entiendo. Pero, como ustedes ya saben, yo pienso de diferente manera. Lo que pienso es que ya saben, en pareja, cuando se hacen todo con respeto, con amor, con comprensión, con comunicación, todo funciona. Si las cosas se reparten por cosas iguales, tanto supongamos, si uno cocina, pues a la pareja que friega los platos. O si uno pone lavadora a la lavadora, pues el otro que venga y tienda la ropa. Es así sucesivamente compartir, ¿no? La vida hogareña, la vida para llevarse más que todo bien, sin que la mujer se siente cansada y el hombre tampoco se sienta tan así dominado y tampoco sus amigos, es que no lo entienden los amigos cuando uno se casa, cuando ya después tienen parejas llegan a entender, pero como siempre hay amigos que no entienden y es cuando dicen que te pliqui pliqui te van a dar o si le dicen tras es feliz y vive feliz con su pareja, el resto no importa, porque no vive de ellos, eso es lo que yo pienso. No ganin llaqta más kay Kich kay Vanessa Áñez takrimun kay cumbiata paynin pliqui pliqui marayku pay qhawarisankichis kay artistasta imaynatachus escoba guitarra hina batería mancasta uqta organota plancha sanmanpis hina
Imarayku hina uqsuna tantakuktin sawarakuktin nisuman wasinpi ruwanan tiyan imaynatachu warmi ruwan, wankikillan kanchis nisunman imarayku chay ruwan uq wayk'un uq mallanan tiyanman kasta uqtaq t'aqsan uq ch'akichinan tiyan p'achista tukuy ima hina iskayninku ruwanman kusachakaman parlarikuytawan machakuytawan sumaqta ninanku tiyan sapa uq imachu gustan manachu gustan chayman hina paykuna sumaqta hask'iriyanku chantapis ari masisninku hamunqa kay hinatapuni dominarpasunki chay warmiki ima pasasunki nin ama uyarichichu hina chay masisnikichista hina nisuptin imarayku qan kusisqa tiyakunki warmiykiwan sumaq tiyakunki chay ama kasunki chay mana llakillapi tiyakunki chayta imaraykuchus chayrayku kay Vanessa hina takimun riqch'arinankupaq qharish ninchisman Cosapacha chay chantapis qankuna yachankichisña imachus nuqaypas kay umaypi t'ukurini kay munakuymanta kay imaynatachu sawarakunku chayman hina nuqaypa t'ukusqay tukuy ima wankikillan ruwanaykichis tiyan qhari warmi chayman hina ñawpaqman rinkichis qankuna runata kasunkichis chay llakillapi tiyakunkichis chayta nuqa niyman kunan uyarini imapichis tukukunqa No bebe su cerveza es Fernando. Ya Miguel no puede ocultar su contraseña. Y a Juan no lo dejan que converse con cualquiera. Déjame decirte, querido amigo, en un pliqui pliqui te has convertido. Déjame decirte, querido amigo, en un pliqui pliqui te has convertido. Pliqui, pliqui. Si te portas mal, pliqui, pliqui. Si te portas bien, pliqui, pliqui. Nunca está de más, te van a retear. Si te portas mal, si te portas bien, nunca está de más, te van a retear. Si te portas mal, si te portas bien, nunca está de más, te van a retear. Si te portas mal, si te portas bien, nunca está de más. Esa es la verdad. Vanessa. Corre cámara, acción. bueno ahí salen los créditos todos los que han participado los músicos persona casting todo en sí todo en sí los que han participado para este video ahí salen los créditos letra y música yo creo que es de Vanessa sin letra Vanessa Áñez música Tito Monasterios producción musical Juan Carlos Narvaja mezcla y masterización Alfredo Mateus USA grabado por Adonis Betancourt Pablo Crespo Álvaro Vargas Kevin Morato Charlie Hinojosa Michael Dávila y Juan Carlos Narvaja lugar Santa Cruz Bolivia ¿no? Bueno, para terminar lo que voy a decir, una cosa que quizás a muchas mujeres les va a molestar, que cuando ustedes se casan no pueden controlar a sus maridos así. ¿Por qué? Mientras ustedes están viendo quizás van a controlar, pero cuando no vean qué va a pasar, lo único que van a hacer ustedes es comerse el coco y decir qué estará haciendo ahora, con quién estará. Eso no es vida. Ustedes tienen que tener confianza en sus maridos. Por mucho que controlen una persona que quiere poner los cuernos, se los va a poner. Así hagan lo que hagan, se los va a poner. Así tengan un hijo, así se embaracen para amarrarle,
en vano, no se embaracen para amarrar a un hombre, no lo hagan, porque si se van a embarazar para amarrar a un hombre, el único que va a salir sufriendo va a ser el niño, porque lo estás haciendo por amarrar a un hombre, ni siquiera por tener un hijo. Hay que pensar un poquito. Y los hombres igual, es viceversa. Hay hombres que son de la misma manera como la mujer que está comportando así en el vídeo. De la misma manera. Conclusión, confianza, nada más. Porque si no tienes confianza no sirve de que estés en pareja, mejor es separarse, porque vas a vivir tu vida amargada pensando en eso y eso no es vida. Porque cada uno tiene su privacidad, así sean casados. Casados, cuando ya están casados, privacidad, sí puedes coger el teléfono. Si tiene contraseña, no puedes tocarlo. Por algo pondrá contraseña, eso lo dicen, ¿no? Pero hay que respetar, hay que respetar. Por eso he dicho, por mucho que controles, no vas a evitar que una persona o que una mujer les ponga esto. Así es que analicen ustedes, es lo que yo pienso, nada más. Alguna llaqtamas suyarisankichis imaynatachu nimuykichis kayta ama hina waynata o sipas warmiqa alguna qhipanta qhipanta qatinaykichishtu tiyan qawanaykichis imatachus ruwasan piwanchus parlasan imatachus tomasan imatachus mikhusan mana kusachu imarayku qankuna chayta rurankichis mana engaña mana wasancharpana sunrayku chayta mana ruwaychikchu pichus churasonqa cuernosta hina controlankipas imapi churallasunqa imanayku qan rikusaqtiyki controlanki ari tukuy ima ruwasqan controlan pero mas rikusaqtiykiri umaykipi niyapi chaypi piwanchis kashan imatachus ruwasan kunan hinata ma chay kawsaychu chayqa mas sumaq kawsaychu chay celos chayqa unqusqapas celosmanta hina kanman huk warmi huk qhari ma chay kusachu qankuna confianza kana tiyan qusaykiwan waynaykiwan warmiykiwan confianza kanan tiyan ma confianza kaqtin qhastilla llakillapi tiyakunki chaytapas qankuna qhari munanki chay ama unqukuychischu qharita qhipachinaykichirayku mana kusachu maqankuna sufrinkichischu chay wawalla qhari wawayuqpis chunka wawayuqpis kay qhari ripuy munani ripunqa chay t'ukurinaykichis tiyan chayllani riyman qankuna ima takitachus mañarimuy munankichu yarikuy munankichu chay apamuychis noqa apamusqa qhawarikunanchispa chantapis noqa kay link kay Vanessa Añespasa qesaq canal oficial ninman qankuna rinaykichispa qhawarikamunaykichispa suscribikamunaykichispa dar like chaskita hina apachichis tukuy redes sociales niykichismi chayman hina yanapasun gente como siempre voy a dejar el link de Vanessa Áñez, de su canal oficial, para que ustedes vayan, se suscriban, dan like, comenten, compartan, pues así sucesivamente vamos a seguir apoyando a todos los artistas de Bolivia en su diversidad de género. Este género es cumbia, si no lo he comentado, para aquellas personas que están escuchando por primera vez a Vanessa Áñez también, les invito a que vayan a ver, así también como estamos viendo a todos los artistas que ya hemos visto en el canal, pues visiten sus canales, suscríbanse, den like, compartan, comenten, pues así ya vamos a apoyar siempre a los artistas. Hasta aquí, hasta otro video, gente.